quiero hacer una pequeña advertencia. Y es que cuando estaba desarrollando el bosquejo, estaba adaptando, investigando algunas cosas, como que se me fue un poquito en la mano y fue bastante extenso. Traté de hacerlo en una sola sesión y créanme, fue imposible para mí. Lo intenté tratar de hacerlo lo más breve posible, pero no lo logré. Y tanto así de que yo creo que este mensaje lo voy a dar en 3 partes, porque está bastante extenso. Pero, créanme, vale la pena. Así que sí, ya sé que si me den chance de darlo todo seguido o lo damos en distintos segmentos, ya veremos cómo se da. Pero bueno, así que les digo, esto va para largo. Así que vamos a ver 7 puntos en total, pero antes que eso quiero hablarles sobre, es curioso, pero esto es la actualización de un mensaje que di hace 8 años. Bueno, estamos a 10 días de que cumpla 8 años, el 16 de agosto del 2015 di este mensaje por primera vez. Y no sé si les ha pasado que regresan a ver lo que hicieron hace unos años y como que hasta les da penita, como que sienten así como que chin, ¿por qué pensaba esto? ¿De dónde saqué esto? Y que me dio mucha penita. Agradezco a Dios que esto no esté grabado, ese mensaje, porque hay tres errores garrafales que cometí ese día, pero bueno, es parte del crecimiento y precisamente algo de lo que vamos a ver. Y se llamaba la lógica de Dios, en aquel momento se llamó así. El resumen de toda esta predicación que di hace 8 años era de que Dios no tiene lógica. Y es un Dios que sobrepasa, y no es de que Dios no sea lógico, porque realmente Él es perfecto. El problema es de que dentro de lo que nosotros consideramos lógico, ahí sí es donde Dios no entra. Y hoy vamos a ver algo sobre eso. Y quizá el título del mensaje te dé una idea de lo que vamos a ver. Y es el mensaje de esta clase que va a ser de 3 sesiones, es el Dios incomprensible. Y vamos a ver 7 cosas que vamos a considerar. Hoy solamente vamos a ver 2, las siguientes partes las vamos a ver en 2 clases más, en 2 sesiones, en 2 predicaciones más. Y discúlpame que me refiero a clases porque últimamente he estado solamente haciendo clases y ando medio embortado con eso. Y fue precisamente sobre la preparación de un mini seminario que vamos a dar en Puerto Vallarta, que me salió todo esto y empecé a tratar de desarrollarlo. Sinceramente, desde hace años estaba intentando desarrollar esto que les voy a dar, hasta que encontré la clave por ahí y empecé a escribir, empecé a anotarlo y fue como salió todo esto. Y me he sorprendido últimamente cómo han venido a mí algunas cosas leyendo pasajes tan sencillos. Antier le comentaba a mi esposa que en un versículo que quizás es muy sencillo, son realmente 3 versículos, descubrí una serie de cosas muy interesantes que, sin mentirles, viene descifrando todo el Nuevo Testamento, más de la mitad del Nuevo Testamento. Es muy interesante. Quizá pronto lo pueda descifrar y se los pueda pasar, pero es esta cosa interesante del Dios incomprensible que quiero darles el día de hoy. Sé que quizá vaya a pisar algunos callos por ahí. No soy yo, solamente obedezco órdenes de alto mando. Así que no sean comprensibles conmigo y ámenme más de lo que me aman ahora, ¿sale? Y bueno, vamos a ver esta primera parte. Y la primera parte y el primer punto que quiero tratar es algo que dice Dios: mis pensamientos no son sus pensamientos.
Y les voy a dejar ahí unas citas, si quieren leerlas después, adelante. Yo voy a estar leyendo las más sobresalientes y alguna que otra adicional. Como les he dicho, aquí no se viene a leer la Biblia, aquí se viene a aprender de... Si ocupas este lugar solamente para leer la Biblia, vas a entender por qué le llamo a esto el Dios incomprensible. Y precisamente hoy vamos a tocar un punto de eso. Pero el primer punto es algo que dice Dios y lo dice desde el principio. Mis pensamientos no son sus pensamientos. Y vamos a leer precisamente una cita, ¿no? Isaías 55:8. Y vamos a leer la Nueva Traducción Viviente. Dice lo siguiente: mis pensamientos no se parecen en nada a sus pensamientos, dice el Señor. Y mis caminos están muy por encima de lo que pudieran imaginarse. Y esta parte está muy por encima de lo que pudieran imaginarse dentro de la cultura hebrea. Esto se entendía de la parte de que no hay cosa más alta que Dios. Todo lo que está por arriba de las cosas es Dios y no hay algo superior a Él. Por eso se menciona mucho lo que está arriba, lo que hay, las alturas y cosas así. Se interpreta como lo inalcanzable, algo que no se puede comprender. Recordemos que Dios está encima de cualquier cosa. Y no es de que Dios habite en lo que Él creó, sino que la creación habita en Dios. O sea que estamos hablando de un nivel mucho más alto. Y en este concepto de nivel muy alto es donde entra Dios y tenemos que entender esta situación. Por eso tal vez este ejemplo de que está muy por encima de lo que pudieran imaginarse no tiene sentido si lo leemos así, pero comprendiendo esta naturaleza y esta creencia judía, lo podemos ver un poquito más, de que está muy por encima. ¿Por qué? Porque Dios está muy por encima de todo esto. Es ahí donde la parte de la lógica no entra o no cabe dentro de nuestros pensamientos, ¿no? Y otro versículo que podemos ver, Juan 8:23, vamos a ponerlo. Bueno, versículo 9, perdón, me faltaba. Pues así como los cielos están más altos que la tierra, así mis caminos están más altos que sus caminos, y mis pensamientos más altos que sus pensamientos. Entonces, esta parte nos da un poquito más de lucidez los que había dicho. Vamos a ver el siguiente versículo que les había dicho de Juan. Jesús continúa diciendo, ustedes son de abajo. De nuevo, tiene un poquito más de sentido si conocemos el contexto. Yo soy de arriba. Ustedes pertenecen a este mundo. Yo no. Uno de los personajes que podemos ver que tenían problemas para conocer algunas palabras o no entendían las palabras de Jesús es precisamente los discípulos. Y Él les está diciendo esto. Va a estar complicado, pero les dejó el señal, les dejó el mensaje. Recordemos que el Espíritu Santo en esta parte todavía no estaba en ellos. Venía ocasionalmente, pero no era algo permanente como nosotros lo tenemos. Quizá nosotros tengamos esa facilidad y ahorita vamos a ver la labor del Espíritu Santo dentro de toda esta incomprensibilidad de Dios, ¿no? Esas cosas que tal vez no podemos comprender. Y resulta decir, es muy fácil decir que no entendemos algo porque no se está explicando, porque no es coherente, porque no se ha dicho de forma correcta. Y esto es algo que los discípulos hacían muy seguido, o que quizá muchas personas nos cubrimos con esta parte de que no lo entendemos, no lo alcanzamos a comprender. Pero en vez de decir eso, decimos, es que tú no te explicas, es que tú no lo estás diciendo bien, es que las palabras que usas son las incorrectas, etcétera, etcétera, etcétera. Todo este tipo de cosas es no asumir nuestra responsabilidad. Y una de las cosas que les he dicho y que creo que ya los tengo un poquito hartos, es de que lean la Biblia, de que estudien la Escritura. Y es precisamente porque no lo hacemos, que no entendemos lo que Dios nos quiere decir. Por eso se han creado demasiadas doctrinas y demasiadas cosas por no estudiar, por no entender lo que Dios nos quiere decir. Y en vez de decir eso, decirles que no le entiendo a Dios, que Dios es muy aburrido, es que es imposible entender las cosas de Dios, no está claro, es un libro viejo, empezamos a echarle la culpa a todo. Y no nos damos cuenta que la realidad
no es de que no sea comprensible, sino de que no hacemos lo posible por entenderlo. Y Dios nos puede dar la revelación de un minuto a otro, de un momento a otro, sí, pero ¿cómo quieres que te la dé si no has investigado cómo se hace eso? ¿Cómo podría suceder esto? De entenderle a Dios. Y ese es el detalle. Realmente tenemos que ponernos a pensar en dos puntos. Y el primero que les quiero poner es esto. ¿Hay realmente tal contradicción? ¿Hay contradicción en la Biblia? Muchas veces se ha dicho esta parte de que en la Biblia hay contradicciones. Y propiamente si empezamos a leer el texto vamos a encontrar errores. Recordemos que es un libro que fue escrito en un periodo de 4000 años por distintos autores en, en distintos conceptos históricos. Creo que a pesar de eso es muy coherente la lectura que tenemos. Y también ha habido prejuicios de algunos escritores. Algunas veces les he hablado a algunos de ellos de cómo cambiaron una palabra y quiere decir otra situación, pero al final todo tiene coherencia, nada más se trata de investigar, de conocer las cosas. Y esta es la pregunta que de nuevo viene aquí. ¿Realmente hay contradicción en la Biblia? ¿Realmente Dios nos explica? ¿Realmente es tan complicado esto? Y la siguiente, ¿será que falta coherencia interna o que realmente pero somos nosotros quienes no le entendemos? No sé si ustedes conocen a alguien que ellos nunca tienen la culpa. Todos tienen la culpa, menos él. Y si no la conocían, les presento a alguien que era así. Culpable soy yo, como decía el poeta, el salmista. Yo siempre era esa parte de le echaba la culpa a los demás porque no se sabían explicar, cuando en la realidad era de que yo no le entendía. O al revés, cuando yo explicaba algo, les decía, no pueden entender lo que yo les digo. Siempre la culpa la tenían los demás, la culpa yo no la tenía, no. Y es este problema que tenemos nosotros. Ese es el gran problema de esta mala costumbre, de echarle la culpa a los demás, de no aceptar nuestras responsabilidades. Sí, Dios nos está transformando, estamos siendo transformados, estamos creciendo, estamos haciendo lo posible, pero a lo mejor no estamos haciendo realmente esto. Nos estamos basando solamente en un esfuerzo pequeño y siempre estamos viendo por nuestra comunidad. Todos tienen la culpa menos yo. Pasa algo, eres el culpable. Y normalmente en estos casos a quien le echamos la culpa es a Dios. Desde el que tú no me hiciste con la capacidad para entender esto, hasta el de que hiciste las cosas muy difíciles, es que no me has contestado mi petición, no sé, muchísimas cosas en las que realmente no tomamos nuestra responsabilidad. Y hacemos una cosa de ir en contra una de las otras. Por ejemplo, esta expresión que ven en la pantalla, no te explicas. Es que no te explicas. Otra muy común es, lo que dices no tiene sentido. Y sería bueno ponerlo con estas frases que te voy a compartir. A decirle, no te entiendo. Esto le da el sentido a la persona de decirle, estás explicando lo coherente, pero sabes que yo no puedo entenderte. O no puedo captar el significado de tus palabras. ¿Por qué les digo esto? Porque muchas veces al leer la Biblia nos pasa lo mismo. Sin embargo, tampoco hagamos esto como que un impedimento para no leer la Biblia. ¿Por qué? Porque Dios dijo que Él sería nuestro maestro, que Él nos haría entender. Y Dios nos dio algo muy preciado para poder hacerlo, que es el Espíritu Santo. El problema es cuando nosotros no aceptamos esta responsabilidad. Y muchas veces ese no te entiendo tiene que ver porque no hemos leído suficiente la palabra de Dios, porque no hemos consumido realmente palabra. No solamente leyendo la palabra, sino también yendo con el pastor, yendo con un maestro, analizando, estudiando las palabras. Antes podríamos darle la excusa a las personas de decir, no tienen las herramientas para hacerlo.
Antes no tenían la Biblia como la tenemos ahora, no podían consultar en un diccionario, no podían ir a internet y buscarlo. Ahora con las inteligencias artificiales no podrían preguntarle a una de ellas, oye, ¿qué significa esto? Y que les diera toda la respuesta. Ahora tenemos muchísimas herramientas y cada vez estamos teniendo más herramientas para esto. Pero somos un poquito flojos a veces, nos da flojera hacerlo. Y a veces es esta parte de no puedo captar el significado de tus palabras. Y es ahí donde entra el Espíritu Santo a revelarnos las cosas. Por eso esta parte sobrenatural y esta cosa de este Dios incomprensible, muchas veces no es porque Él no lo haya dicho claro, sino porque nosotros no hemos hecho lo que nos toca. Y este tipo de negativas y estas cosas y estas excusas que nosotros estamos poniendo, que estamos viendo, vienen de un versículo que está en Lucas 6:45 y que seguramente ustedes lo conocen muy bien. Y es esto, de la abundancia del corazón, habla la boca. ¿Qué es lo que tenemos en nuestro corazón cuando respondemos? ¿Se acuerdan que nuestro pastor siempre está con lo del mal carácter? Pues si tienes en tu corazón ese rencor, esas rencillas, ese resentimiento, ¿qué crees que lo que va a salir? Se va a reflejar en tu carácter. Eres de aquellas personas que no se aguantan los chismes y que andan buscando siempre chisme, 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 etcétera, etcétera, etcétera. También cuando viene esta parte del entendimiento. Es que no le entiendo. Y la culpa seguramente la tiene el maestro, seguramente la tiene Dios por hacer la Biblia tan incomprensible. Pero ya está intentado irle a pedir a Dios sabiduría. Ya has intentado ir con Dios y decirle lo que está pasando contigo. Ese es el problema. Que no hemos visto lo suficiente, no hemos ido al detalle. Y es que vamos a ver un ejemplo preciso de cómo deberíamos de vivir o qué debería de haber en nuestro corazón. Y precisamente en esa predicación que les mencionaba de hace 8 años que les di, hablaba sobre alguien muy especial y una frase que usé por mucho tiempo. Y creo que no es de que no esté de acuerdo con ella, pero la cambié un poquito. Y era de que esta frase de ¿qué hubiera hecho Jesús? Así que vamos a ver precisamente qué es lo que hizo Jesús. ¿Por qué Jesús podía entender esto? Porque sí, era Dios, pero también era humano. 100% Dios, 100% hombre. Cosa, de nuevo, incomprensible a lo mejor para nosotros. ¿Cómo puede ser 100% cosa de algo y 100% cosa de algo? Podría tardarme un rato explicando eso, pero la respuesta está en la misma Biblia. Ahorita vamos a ver un poquito de eso, pero una de las cosas que hacía Jesús era esto. Él mostraba alineación absoluta con el Padre, su voluntad y el cumplimiento del propósito y misión que había venido a cometer. ¿Qué es esto? Estaba alineado conforme a lo que Dios había dicho, lo conocía perfectamente. Sabía lo que tenía que hacer, venía su voluntad. Y sobre todo el propósito, el cumplimiento del propósito y la misión que había venido a hacer, que había venido a cometer. Lo entendía perfectamente. Y es que nosotros a veces no entendemos a qué hemos venido, cuando la Biblia lo explica muy claramente. No venimos a pasarla bien, no venimos a pasar el tiempo. Tenemos un propósito. ¿Y cuál es ese? La ventaja o el desarrollo que hizo Jesús en su vida y por qué lo entendía bien es porque su perspectiva no era de este mundo, era espiritual. Todo lo basaba espiritualmente. Por eso entendía perfectamente las cosas que tenían que hacer. Y aún en su momento de mayor debilidad, siempre puso al Padre primero que sus necesidades o que lo que él quería hacer. Porque siempre se hacía la voluntad del Padre. Y aquí hay algún gran peligro, porque empezamos a ver a lo mejor a Dios como un Dios tirano, un Dios que quiere que se hagan las cosas como se hagan. De nuevo, estamos viendo esto desde una perspectiva humana, desde una perspectiva, como les decía, como hablaban los judíos, de abajo, no de arriba, no por encima de estas circunstancias, porque Dios está fuera de todo lo que es este mundo.
Es increíble cómo decimos que Dios es todopoderoso, pero nos quejamos porque no nos hizo nuestro milagrito. Entonces, ¿Dios es todopoderoso o no lo es? Un Dios que es sabio cuando le pedimos algo y nos da otra cosa o no nos da completo lo que queríamos. Así como que, ¿dónde está la lógica? ¿Dónde está esta situación? Jesús lo veía de esa manera. Jesús lo veía desde el punto de vista espiritual, desde el punto de vista de Dios. Y esa es la diferencia grande entre Jesucristo y nosotros. Alguien que empezó a verla un poquito más claro fue Pablo. Si nosotros leemos sus cartas en orden cronológico, nos vamos a dar cuenta de que su mente empezó a cambiar. De aquel maestro de la ley, a entender de que todo eso que lo que lo ponía en un estatus alto dentro de las perspectivas humanas, él ya lo tomaba por basura. Él ya lo tomaba como algo insignificante. ¿Ayuda? Sí. ¿Me pone en una posición interesante dentro de la sociedad? También. Pero eso es lo de menos. Lo bueno es empezar a vivir, empezar a ser esa persona como Cristo fue. Lo dijo muy claro, a la estatura del varón perfecto, a ser como Él fue, como Jesucristo fue. Y aquí viene un reto que les digo, y siempre que lo toco lo vuelvo a analizar. Podemos ver a un Pablo a lo mejor un poquito alzado, engreído, al decir imítenme a mí. Pero no se queda ahí esta situación, dice imítenme a mí como yo imito a Cristo. El modelo de la perfección siempre es Jesucristo. Por eso esa preguntita de que hubiera hecho Jesús es muy buena para alinearlos. Sin embargo, debemos de entender algo. Sí somos imitadores, pero tampoco nos convenzcamos que tenemos que ser exactamente igual que, porque no conocemos bien las circunstancias en las que se estaban haciendo las cosas. ¿Por qué? He visto religiones tomar las cosas muy literalmente. Ven a un ciego y quieren hacer lodo y sanarlos con eso. A lo mejor si Dios te guía para eso, hazlo. Pero no quiere decir que lo imites tal cual. ¿Sí me explico? Tenemos que ser guiados por el Espíritu Santo. Y solamente vamos a poder ser guiados por el Espíritu Santo cuando empecemos a vivir una vida como lo hizo Jesucristo. Y entonces esas locuras, esas cosas incomprensibles van a empezar a tener sentido. Van a poder canalizarse por donde estamos. Recordemos, nuestros pensamientos no son iguales a sus pensamientos. Los pensamientos de Dios son muy, muy diferentes. Entonces, interpretar las cosas de Dios desde un punto de vista humano es complicadísimo. Y a veces tratamos de explicarlo y verlo. Todo tiene lógica. Y alguien que se ha encargado muy bien y que muchas religiones atacan demasiado, algunas denominaciones, es la ciencia. Y la ciencia nació curiosamente siempre por hombres cristianos, hombres que seguían a Jesucristo. Las primeras universidades fueron fundadas por gente que era miembro activo de la iglesia. ¿Por qué? Porque ellos querían comprender esta situación de Jesús, cómo Dios había hecho las cosas. Y con la sabiduría que tenían sabía que Dios les podía revelar esas situaciones. Sin embargo, obviamente, como todo lo que normalmente nosotros hacemos porque estamos en un mundo corrupto, se empezó a desvirtuar y empezaron a decir, no, Dios es esto, Dios no existe, Dios es eso. Eso nos ha pasado a todos. Y si no me creen, lean la historia del pueblo de Israel y van a darse cuenta que pese a que vieron milagros, pese a que fueron formados desde la cuna en cuanto a la palabra de Dios, al final siempre volteaban a ver a otros dioses. ¿Por qué? Porque veían la perspectiva siempre humana, no la perspectiva de Dios. Se quedaban en esa parte de abajo, como dice esta escritura. No veían las cosas totalmente de arriba, ¿no? Que está superior a cualquiera de nosotros, desde la perspectiva de Dios. Cuando nosotros empezamos a ver las cosas espiritualmente y no terrenalmente, créanme, todo va a cambiar.
todos esos desiertos que le llamamos, todas esas malas rachas, como quieran llamarla, van a cambiar. ¿Por qué? Porque tiene una perspectiva temporal. Estamos hablando de un Dios eterno, de una promesa que se va a cumplir, pese a pasen los años, pese a pasen las generaciones, la promesa se va a cumplir. Y ahorita vamos a ver un ejemplo de eso, de un versículo que a lo mejor hemos tomado un poquito mal. Y bueno, primer punto, nuestros pensamientos no son sus pensamientos. Vamos a ver un segundo punto, y es ajustemos nuestros lentes. Y si alguien sabe de eso, soy yo, que crecí con un papá que se dedicaba a la optometría y una hermana que también fue, y que creo que estuve yo más involucrado en su carrera que ella misma, no sé, ahí me la pasaba ayudándole y me emocionaba. Mi papá me enseñó a usar todos los aparatitos esos extraños cuando vas a sacarte lentes, sabía cómo hacerlo, pues bueno, no me faltaba un poco de teoría para empezar a hacer otras cosas. Y cuando tú ibas a ajustar tus lentes, te ponían un aparatipo que se llamaba, como un ensómetro, un retinoscopio, etcétera. Se llaman varios aparatitos que empezaban a revisar tus ojos y trataban de ponerle varios lentes o ajustar ciertos grados dependiendo de la enfermedad que tenías en los ojos para que vieras más claro. Y es aquí donde nosotros debemos ajustar nuestros lentes, nuestros ojos, ponerlos al filo de lo que es la perspectiva de Dios. Ahí les dejo algunos versículos: Mateo 6:33, Colosenses 3 del 1 al 2, 2 de Corintios 5:17 y 1 de Corintios 2:16. Vamos a leer algunos de ellos, no todos, pero ¿qué es esto? Ajustar la perspectiva a eso tiene mucho que ver con nuestra nueva vida en Cristo, con nuestra nueva perspectiva del reino. Porque difícilmente alguien que no está dentro de los hijos de Dios va a comprender esto. ¿Recuerdan? De nuevo, por ahí un personaje que ya mencionamos dijo, es locura. Para los demás esto es locura. Y precisamente es locura porque no entienden, no tienen la capacidad de entender esto. ¿Por qué? ¿Quién nos va a dar esa capacidad? El Espíritu Santo. Es el que nos va a dar esta nueva ajuste a nuestros lentes. Pero es interesante cómo de que existe la capacidad ahora para que los lentes los haga una persona con un chorro de aparatitos. De hecho, aquellos aparatitos que me enseñó a usar mi papá, ahora con uno solo puedes hacer todo. Porque la tecnología es mucho mejor. Y precisamente hay un detalle que no pueden hacer estos aparatitos y que seguramente nunca podrán. ¿Qué es eso? Que la persona vaya y quiera hacer sus lentes. ¿Cuántas personas conocemos que no ven bien, pero se rehúsan a ir con el optometrista o con el oftalmólogo, dependiendo de lo que necesites? Los aparatitos todavía no llegan a ese punto de que, mira, aquí hay alguien que no ve bien, pásalo, tráelo. No pasa. Y es aquí donde nosotros queremos ser. Por eso es ajustemos los lentes. ¿Hay alguien que lo pueda hacer? Claro, es especialista y tendrá los aparatitos que tengan, ¿no? Algunos son muy básicos, otros son muy modernos. Pero aquí la situación es de que nosotros queramos ir con el Espíritu y decirle, Dios, soy incapaz de hacerlo, no entiendo, tengo flojera, ayúdame a esto. Tengo que querer ajustar esos lentes, ajustar esa mirada, a emprender a ver cómo ve Dios. ¿De qué manera? Ya lo dije, leyendo la Escritura, analizando lo que leemos, escuchamos, vemos. Y créanme, yo era una de esas personas que decía, lo que está afuera no me afecta porque conozco la verdad y de vez en cuando me meto a leer y escucho conferencias y voy a la iglesia, sirvo en la iglesia, etcétera, etcétera, etcétera. Pero me empecé a dar cuenta que hay veces que se me van desajustando los lentes. Se me va desajustando esa mirada. ¿Por qué? Porque me empiezo a enfocar en otras cosas. O no le doy importancia a ese desenfoque que hay en mis lentes. No sé si me estoy explicando. De que me distraigo por otras cosas y no voy con Dios para ajustar esa mirada, para ajustar mi espíritu, para alinear a mi espíritu al espíritu de Dios.
es ahí donde empieza ese problema. Me distraigo con otras cosas que no son importantes. Y lo que es importante, no lo atiendo. Sí, en los lentes yo sé, a veces no hay dinero, el optometrista es muy malo y no me saca dinero, lo que ustedes quieran. Aquí la ventaja es que con el que nos ajusta esta mirada espiritual, no nos cobra, está 24/7, todos los días del año, no hace días festivos y está esperándonos para que vayamos con él para que nos ajuste esa mirada. Pero nos da flojera ir y así pasa. Eh, esta nueva vida en Cristo es la que nos puede ayudar a cambiar esta perspectiva. Y precisamente lo que les había, los versículos que les doy hablan de esto, de una nueva naturaleza. Y esta nueva naturaleza es lo que nos va a permitir ver ahora las cosas como deberían de ser. Y no solamente es hacer la oración de fe, no solamente ser ya llamados hijos de Dios, nos falta todavía mucho más, nos falta crecer. Y estos lentes no se ajustan de manera inmediata, se tienen que ir ajustando gradualmente. De hecho, una de las cosas que veía, que a veces hacía mi papá y oía en las conferencias que iba mi hermana, era de que en ciertas circunstancias no era conveniente dejarte los lentes con cierta graduación, aunque fuera la perfecta, porque había algunos detalles que tenían que atender antes y que al hacerlo podrían dañar a esta persona. Es lo mismo con esto. ¿Por qué? Porque los ojos no están acostumbrados a esta perspectiva. En el caso de Dios sí se pueden hacer estas cosas inmediatas, corregirlos, pero hay un detalle. A veces no estamos listos para ello. Y tenemos que ir poco a poco creciéndolas. Por eso yo les mencionaba, hace 8 años vi mi bosquejo y dije, wow, qué cosa, ¿por qué dije esto? Porque en aquel entonces mi mirada todavía no estaba bien enfocada. No digo que ya lo esté, porque a veces se me olvida ir a que me ajusten los lentes. Y empiezo a ver cosas que no son. Y ese es el problema con las falsas doctrinas, de que no estamos viendo la perspectiva de Dios. Empezamos a creer más en lo que dice el hombre y no en lo que dice el Padre. ¿Por qué? Porque es más bonito, porque es más atractivo, porque es menos, ¿cómo decirlo? Es más fácil, no requiere esfuerzo de nosotros. Les digo, y siempre se los menciono, no se basen con lo que oyen en una conferencia, con lo que escuchan aquí. Vayan con Dios, vayan a la Escritura, y si no está conforme a eso, deséchenlo. Y es ahí donde se afina tu mirada, donde se ajustan estos lentes. Y esto que les pongo aquí dice, para entender realmente a Jesús y a través de Él a Dios, obviamente el camino siempre nos va a llevar a Dios. Necesitamos un cambio de perspectiva de la tierra, de lo temporal, al cielo, o sea, de lo de abajo hacia lo de arriba, como hablan los judíos, como se habla en la Biblia, de esta manera, ¿no? Necesitamos un cambio de perspectiva. Necesitamos empezar a ver desde este punto, desde lo eterno, no desde lo temporal, desde el amor de Dios, no de nuestro rencor, de nuestro odio. Por eso esta cosa de ama a tus enemigos que vimos hace unas predicaciones pasadas es tan ilógico. De hecho, como les mencionaba, es la única religión, el cristianismo, que pide que ames a tus enemigos. Todos los demás buscan que sean destruidos y todo. Sí, al principio así pasaba. Y así pasaba en el Antiguo Testamento. Vemos situaciones en las que destruye. Pero después de que vino Jesucristo, nuestra perspectiva cambió. Se ajustó. Y a lo mejor nos pasa lo mismo que como le pasó al pueblo judío. Tenemos al Mesías enfrente y no lo vemos. ¿Por qué? Porque nuestra perspectiva anterior es mejor, según nosotros. ¿Ya cambiaste tu perspectiva? ¿Ya la cambiaste? ¿Ya ajustaste tus lentes? Y bueno, versículo que les quería mencionar, que a lo mejor no lo hemos conocido. Colosenses 3, perdón, no me acordaba que lo había puesto.
Ya que han sido resucitados a una nueva vida con Cristo, pongan la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo, está sentado en el lugar de honor y a la derecha de Dios. Y es, bueno, antes de continuar con el siguiente versículo, que es el versículo 2, esta parte nos habla de que debemos de ponernos a donde está Jesucristo en este momento. Y es una cosa complicada y hasta podríamos ser difícil de entender. Y quizás siempre hemos visto a este Juan, que vio la gloria de Dios visiblemente en carne propia, por así decirlo. ¿Cómo nosotros podríamos ver eso? Y es que no hemos, creo, visto que realmente Dios puede enseñarnos esa perspectiva. La cosa es que nosotros realmente queremos ir ahí. Muchos a veces no entendemos ciertas situaciones y es porque no lo estamos viendo desde el punto de vista espiritual. Lo dice este versículo: pongan la mira en las verdades del cielo, donde está Cristo, está sentado en el lugar de honor. Desde esa perspectiva, ¿cómo creen que se ve a Dios? Desde ese punto de vista, ¿cómo creen que se ve Dios? ¿Cómo se ven las cosas? ¿Lo podemos ver ahí? ¿Podemos ver esta situación? ¿Ustedes qué creen? Versículo 2. Piensen en las cosas del cielo, no en las de la tierra, pues ustedes han muerto a esta vida y su verdadera vida está escondida con Cristo en Dios. Pensar en esas cosas, cambiar nuestro punto de vista, ajustando nuestros lentes en esta situación. Recordemos, la verdadera vida está escondida ahí. Por eso es que a veces no entendemos lo que nos está pasando. Y esta perspectiva es complicada, es verlo. No tenemos perfeccionado el uso de nuestra naturaleza todavía. Y esto es natural, tampoco nos sintamos muy mal en ese sentido. Dios nos creó con unos sentidos que a veces nosotros los ponemos por antes de eso. Natural, así fuimos creados, pero nos dio algo más. No solamente nos dio el cuerpo, ni solamente nos dio los sentimientos, nos dio un espíritu. Y es ahí donde el espíritu debe de reinar, de gobernar. Y el espíritu alineado a Dios. Porque muchas veces tenemos más puestos nuestros sentidos, nuestros sentimientos, que el espíritu. También ya habíamos hablado un poquito de eso. ¿Quién está gobernando nuestra vida, nuestro ser? ¿El espíritu? ¿Nuestras emociones? ¿O el cuerpo? Venimos a una nueva vida. Resucitamos juntamente con Cristo. Ese fue el regalo que Jesús nos dio en la cruz. ¿Cómo lo estamos utilizando? ¿De qué manera lo estamos usando? Mucho que estar, ¿no? Y ahora sí, viene este versículo que les había dicho que a lo mejor tenemos. Y hace poquito lo estaba comentando con unos alumnos en una clase. Busquen el reino de Dios por encima de todo, lo demás, de todo lo demás, y lleven una vida justa, y Él les dará todo lo que necesiten. Por desgracia, dentro de esta perspectiva humana, de esta perspectiva de abajo, tenemos un problema. Nos enfocamos más en la última parte, y Él les dará todo lo que necesiten, o Él les dará todo por añadidura. Y no nos fijamos en la primera parte. Cuando lo único que importa desde la vida espiritual es busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás. No nos importa mucho eso hasta lo demás. O lo condicionamos para que tenga todo lo que yo quiera, voy a buscar primero a Dios. Desde ahí empieza el problema. Porque si lo vemos desde el punto de vista de Dios, aún de Jesucristo, Él no buscó su bienestar. Él no buscó su comodidad, sino buscó primero el reino de Dios por encima de todo. ¿Me explico? Siempre nos vamos a poner este versículo con la perspectiva de que, para que me dé todo lo que yo quiera. Desde ahí tenemos un problema. Y yo tengo tuve muchos problemas, todavía tengo, ¿para qué me hago el que no? Todavía tengo muchos problemas a veces con esto. A veces dentro de este afán de hacer las cosas, de tengo que hacer más, de que voy a hacer esto, pero no me da tiempo, pero todo me está yendo mal, no tengo dinero, nadie me ayuda, ya saben, ¿no? El yo tengo la culpa.
Cuando de repente Dios viene y me dice esta situación, cálmate. Sí, estás buscando las cosas de arriba, pero ¿cómo lo estás buscando? ¿Porque quieres algo? ¿Porque quieres una vida cómoda? ¿Porque quieres reconocimiento? ¿Porque quieres que yo te bendiga? ¿Porque yo quieres que te dé absolutamente todo? ¿O realmente lo estás haciendo porque quieres hacer mi voluntad? ¿Porque me amas? Cada que Dios me hace esto, que me centra, que ajusta mi lente, me doy cuenta de cuántas cosas estoy haciendo mal y me vuelven a centrar. Y eso es lo bonito de Dios. No me condena, no se enoja conmigo, me dice, te voy a castigar, Sam, porque no has hecho las cosas como yo te dije. No. Lo que hace Dios es venir y decirme, esto está pasando, Sam, esto hay que corregirlo. Yo estoy aquí. Adelante. Y Él va conmigo. Como dice una canción, va conmigo, va por mí. Él está ahí con nosotros. Busquemos el reino de Dios por encima de todo lo demás y llevemos una vida justa. Y no es de que no le borre lo demás, sí, Dios prometió eso, pero si lo vemos desde su perspectiva, esto va a pasar tarde o temprano y a lo mejor no pasa aquí en la tierra. ¿Me explico? Va a pasar en algún momento. A lo mejor yo no lo voy a ver, a lo mejor no lo van a ver mis nietos, no lo sé. Pero va a ocurrir. Y eso es lo parte de la perspectiva de Dios, esta situación. Buscar primeramente el reino de Dios no es solo una cuestión de escoger bien las prioridades, y esto es importante, o decir a qué nos dedicaremos en nuestros años. Esto va mucho más allá. Debemos de entender esta situación y cuando nosotros logramos esto, vamos a lograr los mandamientos de Dios. ¿Cómo es eso? Te voy a dar 4 ejemplos. Primero, este se me olvidaba. Debemos buscar su visión sobre todo. Dios habla, nosotros escuchamos. Y en este tenor es en el que vamos a ver estos puntos que te voy a hablar. Primer punto. Bueno, esto vamos a saltarnos tantito. Vamos a ver estos 4 puntos. El primero, cuando nosotros empezamos a ver esta mirada desde la perspectiva de Dios, surge una compasión por el perdido. ¿Se acuerdan de aquel mandamiento de predicar el Evangelio? Empezamos a ver por los demás y dejamos de pensar por nosotros. A mí me encanta andar viendo esta situación y no por andar criticando a la gente, ya se me quitó, no es de que lo hiciera siempre, pero antes me encantaba ver a la gente y ver cómo, primera, vas al súper y ves que dejan su carrito botado por otro lado, no les importa a los demás, aquí me quedó bien mi carrito, ahí lo dejo y no me importa si pasan los demás o no. Muy pocas personas orillan o ven, no me puedo quedar aquí porque va a pasar una persona. Yo les contaba que a mí me critican mucho cuando voy en un estacionamiento de un supermercado y veo que viene la persona de atrás y digo, no me puedo parar y echarme de reversa porque voy a hacer que se retrase la persona que viene atrás de mí. Me sigo. Sí, perdí un buen lugar, ni modo, no lo vi al principio. Pero hay gente que no, que se queda parada y dice como que esté para atrás porque yo vi este lugar. Y así les podría empezar a decir cosas. Hay un convivio, la gente agarra y ve un huequito y se pone ahí a comer. No se fija si va enfrente, está estorbando algo. Me encanta ver cuando hay personas que en vez de su comodidad buscan que los demás puedan acceder a algo, que lo puedan hacer algo. ¿Por qué? Porque me doy cuenta de cuánto tengo que aprender y cuánto mi naturaleza va a hacer esto. En el perdido también. ¿Qué tengo que hacer para que los demás conozcan a Jesús? ¿Me va a costar dinero? ¿Me va a costar tiempo? Y en eso he podido ver a muchas personas. Nuestro pastor es uno de ellos. No le importa quedarse sin nada con tal de que una persona reciba a Jesús. Gran ejemplo y lo tenemos ahí. Tenemos a muchos ejemplos en la Biblia también. Es cosa de verlo. Y el más importante y el más grande, que es Jesús. No le importó dejar su gloria, dejar su trono, todas las comodidades de ser uno de los seres más poderosos del universo, para venir a salvar a unas personas que a lo mejor ni siquiera lo iban a reconocer, que ni siquiera lo iban a crucificar. Y aún por ellos pidió para que no se les tomara en cuenta ese pecado. Cuando nosotros empezamos a ver esta mirada desde la perspectiva de Dios,
va a surgir una compasión por el perdido. Viene el servicio y vienen muchas cosas más. Se van alineando estas situaciones. Segundo punto, tenemos una comprensión más ajustada de quiénes somos. No más arriba, no más abajo, la justa medida, quiénes somos, y somos hijos de Dios. Pero hay veces que ese hijo de Dios lo tomamos como que algo que nos ganamos y nos merecemos, cuando no es así. Nos lo dieron por un regalo inmerecido. Una posición de sacerdocio, sí, inmerecida. Somos real sacerdocio no porque lo alcanzamos o porque no lo ganamos, sino porque Jesucristo hizo algo para que nosotros lo hiciéramos. Nación santa, de nuevo, no podemos ser santos por nosotros mismos. Fue por medio de lo que Jesús hizo en la cruz. Ni más ni menos. Y sobre todo aquí aplica también cuando el enemigo viene y te dice, no vales nada, no sirves para nada. ¿Cómo no? Si yo sé quién soy. ¿Por qué? Porque lo veo desde la perspectiva de Dios. No por lo que tengo, no por lo que no tengo, sino por lo que soy en Dios, en Jesucristo. Tercer punto, hay una visión clara por lo importante. Y híjole, aquí, ¿cómo me cuesta a mí esto? A mí siempre me ando distrayendo por otras cosas cuando, a ver, vámonos primero por lo importante. Y me estreso y todo, y de repente cuando me doy cuenta digo, ay, ¿por qué no estoy pensando? ¿Por qué cuesta y siempre va a costar? Digo, no es de que ya lo he alcanzado ya. Por eso les decía, todo esto me lo trajo Dios y me dijo, a ver. Creo que viene bien un ajuste de lentes porque desde hace mucho no te los ajustas como debe de ser. ¿Me explico? Y el último, cuando no entendemos, podemos decir, ayuda a mi incredulidad. Marcos 9:24 nos narra una historia donde era complicado creer. Y esta persona al darse cuenta que no podía dentro de eso, dice, ayuda a mi incredulidad. Y eso es lo bonito de Dios, de que nos ayuda, de que Él está con nosotros. Cuando nosotros empezamos a ver esta perspectiva desde un Dios que hizo esto por nosotros, van a cambiar estas situaciones. Quiero compartirles, ya casi para terminar, un par de versículos más y es todo. Por esta parte les dije, imagínense si me aviento los 7 puntos de un jalón, no hubiera acabado, apenas voy 2. Faltan todos los demás. Y bueno, quiero compartirles una versión un poquito extraña, la he usado 2 veces cuando les he estado compartiendo. Me ha ayudado mucho a entender la palabra. Hay otro que se llama The Message, que es una Biblia un poquito también interesante que nos ayuda a comprender. Desgraciadamente todavía no llega en español, pero podemos traducirla. Ahora aquí quiero compartirles uno similar y creo que nació precisamente de Message, salió de aquí, que se llama The Expositor, que es de un pastor y predicador que se llama Jimmy Swaggart. Y Segunda de Corintios 5:17 dice lo siguiente en esta versión llamada The Expositor. De modo que si alguno está en Cristo, y la conocemos, y es esto, somos salvos por la sangre de Jesús. Nuevos en Cristo, ¿por qué? Por este regalo, porque Él nos lo dio. Nueva criatura es, o sea, una nueva creación. Y a veces esta parte no la entendemos mucho, por eso me gusta que ponga una nueva creación. Siempre estamos recurriendo al pasado y siempre estamos viendo el pasado. Ya olvidémonos de eso, somos una nueva creación. Las cosas viejas pasaron. Lo que éramos antes de la salvación, todo eso ya pasó. No nos metamos en que si no sé qué, que si hizo pactos, que si la canción, todo el rollo, ya vimos esa parte de los pactos y eso también. Dice, no, bueno, aquí lo tienes, ya pasó, ya no te enfoques. ¿Por qué? Porque es lo que hizo Jesús en la cruz, quitar todo eso. ¿Sí? He aquí que todas son hechas nuevas, o sea, el viejo ya no es utilizable porque ya Cristo nos ha dado todo nuevo. Esas palabritas que vienen en azul y que pastor hizo, Jimmy Swaggart, de poner esta situación, va explicando esta parte.
Y quizás él tenga esta perspectiva, pero estas partecitas en azul, ¿sabes quién te las puede dar y que te las puede explicar bien? El Espíritu Santo. Y es lo que muchos de nosotros, de los que pasamos aquí enfrente a compartir, los que estamos aquí frente a ustedes, nos pasa. El Espíritu Santo nos da estas cositas azules que ven ahí, estas frasecitas, para entender un poquito más la palabra. Solamente que a este predicador se le ocurrió ponerlas así, a esta persona que les digo que escribió la Biblia de Message y cualquier otra Biblia que trate interlinealmente haciendo esta situación. No es más esta persona que nosotros, sí, tuvo grandes estudios y todo. Pero lo más grande no solamente es eso, no es de que hagas un instituto, no es de que seas un erudito, que tengas grandes estudios. Ayudan, sí, ayudan y nos ayudan a entender un poquito mejor, pero hay una ayuda mejor, que es el Espíritu Santo. Y todos tenemos acceso a Él. Desde el momento que aceptamos a Jesús como nuestro Señor y Salvador. Pero ¿nos estamos dejando guiar por Él o por lo que ven nuestros ojos? ¿Estamos viendo desde arriba o estamos viendo desde el punto de vista terrenal? Cierro con este versículo que no puse, que se me olvidó poner, pero bueno, se los voy a leer. Les digo que ando un poquito distraído, pero bueno. 1 Corintios 2:16 dice, pues, ¿quién puede conocer los pensamientos del Señor? ¿Quién sabe lo suficiente para enseñarle a Él? Pero nosotros entendemos estas cosas porque tenemos la mente de Cristo. De estarle diciendo a Dios que está equivocado, creo que ha sido una de las cosas que más me arrepiento de haberle dicho a Dios. Que seguramente a Él no le importó porque dice, pobre de Sam, está aprendiendo, está creciendo, tiene sus lentes desajustados. Porque cuando lo empiezas a ver de su perspectiva, cuando ves el camino que ha seguido desde que conocí a Jesús en adelante, porque de nuevo las cosas viejas pasaron, pero desde que vino a Jesucristo, ¿cómo estamos haciendo las cosas? Te das cuenta cómo el plan perfecto de Dios va caminando. Desde aquella vez que tomaste una decisión, desde aquella vez que Dios no te contestó esa oración, según, que sí te la contestó, pero a lo mejor no estábamos escuchando como deberíamos. Nuestros lentes estaban empañados. Y si no, pregúntenselo. Qué feo es a los de que usan lentes, tener unos lentes sucios. A veces hay que limpiarlos, a veces hay que ajustarlos. ¿Cómo los podemos ajustar? Yendo con el especialista, yendo con Dios. Dios incomprensible. Creo que ya saben por dónde va esa respuesta, ¿verdad? Siguiente parte, vamos a estar viendo algunos ejemplos de estas situaciones que se dan. Vamos a estar viendo algunos tips para empezar a identificar dónde estamos viendo mal. Porque sí, hay mucho todavía que aprender. Esperemos la siguiente parte, esperemos tenerla lo más pronto posible y espero que Dios nos pueda seguir hablando con todo esto. De nuevo, como siempre, les decimos por acá, hablar de esto es complicado porque te lo estás diciendo a ti mismo. Y es porque Dios antes me lo tuvo que haber dicho a mí. Y es lo que estoy tratando de hacer y es lo que le estoy invitando a hacer también a ustedes. Les invitamos a realizar sus ofrendas y diezmos al número de cuenta que aparece en pantalla. Muchas gracias. Les recordamos que todos los martes tenemos reunión de oración en punto de las 8 de la noche, hora de la Ciudad de México. El enlace está en pantalla. Acompáñanos. Y de martes a sábado, a las 7 horas, hora de la Ciudad de México, te esperamos en la reunión de oración junto con toda la familia de Ministerios Visión Internacional, a través de nuestros canales de Facebook y YouTube. Conéctate.